Gracias al equipo de adoración. Es una canción perfecta para nuestra escritura de esta mañana. Viene de Lucas 2, donde vamos a estar leyendo esta mañana. Continuamos contra nuestra serie sobre las canciones de Navidad. Estamos hablando del nacimiento de Jesús y llegamos al canto de los ángeles, Gloria a Dios en las alturas. En latín, Gloria in excelsis Deo. La canción está en el capítulo 2 de Lucas, así que por favor conviertan sus Biblias allí para el contexto de este sermón. Lucas 2, del 1 al 14. Pónganse de pies conmigo. Versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será sobre todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pueden tomar asiento y tomar unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. Mientras crecía como un niño que nació en los 1990, veía un programa en el canal Discovery llamado Trabajos Sucios. Y Trabajos Sucios, si no es familiarizado con este programa, es un programa que giraba en torno al presentador Mike Rowe, que presentaba diferentes trabajos sucios. Él intentaba trabajos como ser minero de carbón, colector de basura, inspector de alcantarillado, limpiador de cuevas de murciélagos. A veces los trabajos no eran estrictamente sucios, pero a menudo eran arriesgados e indeseables para personas comunes. Mi favorito personal es cuando era un probador de trajes de tiburón. Su trabajo consistía en ponerse este traje de tiburón de cota de malla que supuestamente puede soportar las mordeduras de tiburón. Pero alguien tiene que probarlo, ¿no? Así que se puso este traje de tiburón y saltó en aguas infestadas de tiburones para esperar que un tiburón lo mordiera.
Él firma su vida para dar su vida y como puedes imaginar con estos episodios, él se tira en el mar lleno de tiburones y ellos tienen que esperar a ser mordidos por estos tiburones. Y con episodios así, este programa fue increíblemente entretenido. Este programa estaba diseñado para dignificar a los trabajadores que de otro modo serían ignorados o menospreciados. El objetivo de Mike Rowe era llamar la atención y fomentar el desprecio o el aprecio por los trabajos sucios. Y digo esto porque en el primer siglo, ser un pastor de ovejas era un trabajo sucio. El trabajo de un pastor de ovejas consistía de proteger su rebaño a todo costo. Estaban expuestos al calor, al frío, a la lluvia y al viento. Y a noches de insomnio. Y aún aquí, cuando los ángeles se le presentaron a los pastores que estaban aquí, los ángeles se presentaron, eran de noche. Y si un animal como un coyote, un lobo o un puma atacaba a una oveja, era el trabajo de los pastores de ponerse en peligro y luchar contra la amenaza. Era un trabajo sucio y arriesgoso. Y no era una posición que muchos aspiraban. A veces usted oye de pastores que eran muy prosperados, pero y tal vez tenían otros pastores que estaban a su cargo, pero esto no era así, muy común. A través de las escrituras vemos que Dios tiene un lugar especial en su corazón para los pastores. Cuando Dios llamó a Moisés a través de la zarza ardiente, Moisés estaba viviendo en Madián como pastor. Cuando Dios vino a ungir a David como el próximo rey, David no estaba con sus hermanos mayores de soldados, sino él estaba trabajando en el campo como pastor. Dios se refería a los reyes de Israel como pastores. Y el apóstol Pablo se refiere a los pastores en el Nuevo Testamento como pastores. La palabra pastor proviene de la palabra latina para pastor. Y Jesús mismo se refiere a sí mismo como el buen pastor en Juan 10. Así que aquí en nuestro texto está el evento más monumental en la historia de la humanidad, el nacimiento del Hijo de Dios en nuestro mundo. ¿Y a quién le anuncia Dios esta noticia primero? Dios no, él dice no los primeros, va a los primeros élites, personas de élites, reyes y personas más de influencia. Sino él va primero a los reyes para dejarles saber que el Mesías, el rey, había sido nacido. Así que un ángel se le aparece a los pastores y les proclama quién es Jesús y dónde pueden encontrarlo. Y entonces aparece una multitud de ángeles y prorrumpe en un canto. Contenido en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre aquellos en quienes Él se complace. Es probable que es una canción corta, pero está llena de significado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
Es una canción pequeña, pero es una canción llena de significado. Y esta mañana quiero escoger varias palabras de esta canción para resaltar aquí. Primero, gloria. Estos ángeles cantan para la gloria de Dios, gloria a Dios en las alturas. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra griega aquí es doxa. De ahí viene la palabra doxología. Nosotros a veces cantamos la doxología aquí. Es su uso más simple. La palabra gloria significa peso. Entonces, los ángeles están cantando la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en su uso simple es peso. Entonces, peso emocional, peso espiritual. Entonces vemos esto porque cuando el ángel aparece por primera vez en el versículo 9, dice, la gloria del Señor resplandeció alrededor de los pastores. ¿Y cómo respondieron ellos? Los pastores, ellos estaban llenos de un gran temor. Y esta es la respuesta natural a la gloria de Dios a través de toda la Biblia. Cuando el ángel se le apareció a Zacarías en el capítulo 1 de Lucas, Zacarías respondió con miedo, con temor. Incluso María tuvo miedo cuando el ángel se le apareció también. ¿Por qué viene este ángel a verme a mí? Muchas veces cuando nos imaginamos ver a un ángel, nos imaginamos verlo algo maravilloso y bello. Pero es algo aterrador. Por eso, cada vez que se aparece un ángel en la Escritura, la respuesta más común es terror. ¿Por qué es tan aterradora la gloria de Dios? Porque cuando experimentas el peso de Dios, cuando ves a Dios por lo que realmente es, te pone en tu lugar y te muestra quién no eres. Repentinamente toda parte de ti está expuesta y ya no puedes esconder ninguno de tus secretos. Cada esquina de tu corazón que tú piensas que estaba escondida solamente a ti, ya está expuesta y Él te conoce a ti por ti. Si recuerdas el profeta Isaías, quien vio la gloria del Señor, dijo, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, porque he visto la gloria de Dios. Así que los pastores responden con temor a la gloria de Dios. Pero, ¿viste las siguientes palabras de la boca del ángel? Me encantan estas palabras. Los ángeles dicen, no temáis. A través de Lucas, este es el mismo mensaje que los ángeles le dan a todos. A Zacarías, a María y a todos los pastores le dicen lo mismo, no temáis. En Navidad, la gloria de Dios viene a nosotros de una manera nueva. En el Antiguo Testamento, Moisés le pide a Dios, déjame ver tu gloria. Pero Dios le responde, Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero ahora, la gloria de Dios en esta primera día de Navidad ha llegado a nosotros de una manera que no nos hace daño. No solo podemos ver el rostro de Dios y vivir, sino que María pudo sostener el rostro de Dios. Pudo besar a Dios y costarle ningún daño. Algo cósmico sucede durante Navidad. Dios viene a nosotros en una manera, en una forma maravillosa.
Es el más maravilloso de los misterios que María podía sostener a Dios en sus manos, como sostenía a su niño Jesús recién nacido. Dios ha visitado la tierra de una manera en que podemos acercarnos a Él y no nos hace ningún daño. Entonces, la historia verdadera de la Navidad es gloriosa, pero es pesado, pero no es una visitación que debe de alejarnos de Dios, sino que debe acercarnos a Él. Como dijo Pablo en el sermón de la semana pasada, Dios ha llegado, Dios ha venido y te está buscando a ti. La segunda palabra, paz. En el versículo 10, el ángel explica por qué los pastores no deben de temer. Mira la razón en versículo 10. He aquí que os traigo buenas noticias, dicen los ángeles. Buenas noticias. La palabra griega para buenas noticias es la misma palabra que obtenemos para la palabra evangelio. He aquí que yo os traigo un evangelio, dicen los ángeles. La palabra evangelio tenía un significado incluso antes del cristianismo. La palabra evangelio tenía dos usos principales. Se daba un evangelio cuando se ganaba una batalla. Se usaba esta palabra evangelio. Entonces, cuando los romanos ganaban una batalla y conquistaban un nuevo territorio, un mensajero corría a donde estaba la gente y proclamaba el evangelio, es decir, la batalla ha terminado, ahora hay paz. Segundo, se dio un evangelio cuando un nuevo rey comenzaba a reinar. Entonces, ellos proclamaban regocijo y decían, tenemos unas buenas noticias, aquí está el evangelio, un nuevo rey reina. El reino romano tenía su propio evangelio, un evangelio político. En el versículo 1 vemos que Augusto reinó como César. Y tenemos evidencia histórica sólida de que a menudo se referían a Augusto como divino, como hijo de Dios, como Salvador y como Señor. Así que cuando Augusto reinó y ganó batallas, esta fue la mejor noticia que el mundo romano pudo imaginar. Esta era la descripción dada a ellos. Entonces, cuando Augusto reinó y ganó batallas, esta fue la mejor noticia. La batalla terminó. Aquí tenemos un nuevo rey, un salvador. Pero es interesante como Lucas tiene su propia manera de decir, esto es tontería, esto no es un verdadero evangelio. Él señala directamente, Lucas señala directamente hacia Jesús como el verdadero rey. Y él dice, porque a vosotros os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero Salvador. El que ha nacido, el Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces Lucas nos dice que César no es el Salvador, pero Jesús es el Salvador. César no es el Señor, sino que Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Cristo aquí es la palabra griega para Mesías. Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 3, y cuando el ángel dice que Él es el Señor, está diciendo que este niño es Jehová mismo. Este Jesús, este niño recién nacido es el Señor mismo, es Jehová mismo.
Dios con nosotros. Entonces, poniendo todo esto junto, el ángel está diciendo, yo tengo el evangelio, yo tengo buenas noticias para nosotros. La guerra ha terminado, un nuevo rey reina y su nombre no es César, sino que es Jesús. El evangelio es lo que hace el cristianismo que sea diferente de cualquier otra religión. Todas las religiones del mundo dan consejos. Esto es lo que tienes que hacer para llegar a Dios. Esto es lo que debes hacer para estar bien con Dios, para llegar a la vida eterna, para llegar a ese paso final. Cada otra religión te va a decir, esto es lo que debes hacer. Pero solo el cristianismo da un evangelio, una buena noticia de algo que ya ha sucedido. La guerra ya ha terminado. Es por eso que los ángeles están declarando la paz, no una guerra. Y cantan paz en la tierra. Y esto es especialmente sorprendente porque en el versículo 13 es un ejército angelical el que aparece, hueste. En el versículo 13 significa un ejército. Cuando usted ve la palabra hueste en la Biblia es un ejército. Entonces, un ejército angelical aparece. Porque hay un evangelio de cual cantar. Hay algo que celebrar. Y esto es que el Hijo de Dios se ha aparecido a su pueblo. Si solo recuerdas una cosa de que hablo hoy es esta. El cristianismo no se trata de pasos que puedes dar para tener paz con Dios. Se trata de lo que Dios ha hecho para hacer las paces contigo. Es lo que vemos en Colosenses y en Filipenses, que el Hijo de Dios se humilló y fue obediente hasta la cruz. Y la cruz es el instrumento la cual Dios usó. En Colosenses 1:20 nos dice por qué Jesús vino. Dice que Jesús nos reconcilió con el Padre, haciendo la paz por la sangre de su cruz. La mayor necesidad de todo ser humano es la paz con Dios. Y a través de Jesús podemos tener paz con Él en esa misma cruz. Todo pecado del mundo, todo pecado que perteneció a ti, a mí, en un instante le perteneció a Jesucristo en esa cruz. Esa es la necesidad mayor de todo ser humano, es estar en paz con Dios. Jesús ha hecho la paz en la cruz. Y por medio de Jesús podemos tener paz con Dios. La tercera palabra, complacido. Versículo 14. En la tierra la paz entre aquellos que están con quienes Dios está complacido. Paz con quienes Dios está complacido. Este versículo contiene una advertencia. Tenemos que poner atención en dos verdades. Que las buenas nuevas del Evangelio son para todas las personas. No hay nada que descalifique a una persona. Nadie está descalificado para escuchar el Evangelio y para tener salvación en Jesucristo. Pero, aunque el Evangelio es ofrecido para todos, no todos reciben paz.
Y esto es porque no todos creen. Entonces, los que reciben la paz del Evangelio son los que reciben en el Evangelio. Esto es para aquellos que dicen, sí, Cristo es el Señor. Sí, Él derramó su sangre para mi salvación. Estos son los que reciben esta paz. Entonces, tiempo de ser honesto con nosotros mismos. Estar en una iglesia no te hace un cristiano. Igual que estar en una caja no te hace un regalo. Puedes venir aquí a la iglesia una y otra vez, pero esto no te hace un cristiano. Y no quiero que compliques esto más de lo que tiene que ser. Vienes y escuchas y tal vez estás en acuerdo con la lógica del Evangelio, pero no crees. Y tienes que creer porque esto es lo que trae salvación. Entonces pregúntate a ti mismo en tu corazón si tú crees. No lo compliques más de lo que tiene que estar complicados. Tú crees. Y si tú crees, díselo a alguien, porque esto es algo para celebrar. Porque vas a tener vida eterna y vas a tener alegría y paz y gozo. Y si estás aquí, tal vez no has abierto tu boca para decir que crees y has estado en duda. Dios, abre tu boca y haz tu confirmación para que Dios esté complacido contigo. ¿Te atreves a pensar que Dios está complacido contigo? Un año cuando era director de jóvenes en mi última iglesia, llevé a mi grupo a un retiro de verano. Y durante las sesiones de trabajo, el seminario de un orador se tituló Sé que Dios me ama, pero ¿le gustó? ¿Te puedes imaginar que un título como ese, todos los adolescentes de ese campamento asistieron al seminario? Yo sé que Dios me ama, pero ¿realmente le gusto a Dios? ¿Está complacido conmigo? ¿O simplemente me tolera a Dios? Tal vez está disgustado conmigo. Es tentador pensar de esa manera. He pensado de esa manera. Y les voy a decir que esa es una visión destructiva y disfuncional de Dios. Porque cuando vemos a Dios de esa manera, solo pensamos en Él como juez, lo cual es cierto, Dios es un juez. Pero Él juzga nuestros pecados en Cristo. Dios como juez, Él juzga nuestros pecados en Cristo. No un Padre terrenal con defectos, sino un Padre celestial perfecto. Él también es nuestro Padre y la mayoría evidencia del amor del Padre es que Él envió a su único Hijo. Él es amor. Y el que Él envió a su Hijo es lo que celebramos en la Navidad. Él no solamente nos ama y nos tolera, Él es un Padre que dio su todo. Te voy a hacer una pregunta y tu contestación, tu respuesta a esta pregunta te dirá si tu visión de Dios es disfuncional. ¿Te ama el Padre porque Jesús murió por ti? ¿O es que Jesús murió por ti porque el Padre te ama?
Hay una diferencia significativa entre los dos. ¿Te ama el Padre porque Jesús murió por ti? ¿O murió Jesús por ti porque el Padre te ama? Si el Padre nos ama porque Jesús murió por nosotros, eso significa que la cruz fue una forma de torcer el brazo de Dios para que nos tolerara. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. En esto Dios muestra su amor por nosotros. Así es como Dios demuestra su amor. ¿Cómo? En que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros porque el Padre ya nos amaba. Y es por ese amor que Él envió a su Hijo. La Biblia dice que Jesús vino al mundo a morir por nosotros porque estaba complacido con nosotros, no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Querido cristiano, Dios se agradó de ti antes de la fundación de la tierra. Tan complacido que Dios a su único Hijo, que Él te amó antes de que tú creyeras, que te amó aún en tu punto más bajo. Puedes estar seguro de que hoy te sonríe de ti. Esta Navidad es un recordatorio de esto, de que Dios está complacido contigo. Si no eres cristiano, ahora es el momento perfecto para creer en el Evangelio. Porque el Evangelio son las buenas noticias de gran gozo. Y creyendo en Jesucristo puedes tener paz con Dios y seguridad en Él. Ven a Cristo, dile a alguien de esto. El Evangelio son buenas nuevas de gran gozo y paz. Si puedes creer que es cierto.